Y como lo prometido es deuda, hoy regreso, hoy tenemos este tercer episodio de este podcast que, como te he dicho desde el inicio, está diseñado específicamente para ti, pensando en ti, en tus necesidades. Y hoy regresamos a este rincón, a este lugar, a este espacio pequeñito pero nuestro, para conversar con el abogado Myron Gallardo. Abogado, le doy la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, que yo sé que como sus colegas, el tiempo, de verdad, las 24 horas no alcanzan para cumplir con todo lo que tienen. Así mismo es. Y más en estos días, que todo nos Todo lleva, corriendo. ¿sabes? Todo nos lleva de la mano y muy a prisa. El abogado Myron Gallardo es abogado de inmigración y también de defensa criminal, así que le adelanto, vamos a tener un diálogo bastante curtido de información de ambas partes. Le quiero decir también que es abogado de la firma de Gallardo Law Firm, como su nombre de alguna manera le puede ser familiar, le puede ser recurrente. Entonces, en Quintana al Punto, vamos al punto que nos ocupa con el abogado Myron Gallardo. En redes usted es bien conocido, es halagado por las personas que le siguen, por los clientes que tienen, sé por personas que conozco que a la firma llegan muchísimas personas. Yo quiero con el abogado Myron Gallardo, porque quizás su rostro es conocido, pero también porque en el diálogo que usted tiene, en las explicaciones exhaustivas que da en cada pregunta que hacen las personas que le siguen en redes, las personas denotan, bueno, su conocimiento y su compromiso más allá de su deber como abogado, esa conexión que puede hacer entonces con los clientes cubanos, de qué parte de Cuba, qué hizo en Cuba, cómo llegó aquí, porque las personas siempre le quieren poner rostro al abogado, pero no solo le quieren poner rostro, también le quieren poner alma. Entonces, bueno, para saciar la curiosidad de tantas personas, vamos a hablar un poquito de usted. Bueno, yo soy de Pinar del Río. Crecí en Pinar del Río. Que viva Eh, Pinar. em, Después de haber terminado, bueno, todo lo que era preuniversitario y todo, fui a estudiar a La Habana en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana y ahí me gradué de licenciado en lengua inglesa con segunda lengua italiana en traducción e interpretación. Eso fue lo que estudié. Me gradué en el año 2016, disculpen, y ese mismo año, después de haberme graduado, vine hacia los Estados Unidos. Tomó una de las decisiones más importantes y trascendentales en su vida. Como Exactamente, vine hacia los Estados Unidos, salí yo creo como de finales del 2016 y entré aquí a los Estados Unidos en enero del 2017, casi, casi, abogado. la noche antes. Casi, casi. Entonces, desde su experiencia personal, usted puede contar también y se puede identificar con tantos inmigrantes que llegan a su oficina cada día, con tantísima gente que sabemos hoy que han quedado del lado opuesto de la libertad, de la victoria, de la gloria, que sentimos los inmigrantes y no podemos evitar emocionarnos cuando llegamos a este país. La noche antes, usted llegó a este país, o sea, por horas. O sea, qué traía ese Myron Gallardo? Siempre le digo abogado, con mucho respeto, y no es que hoy lo vaya a respetar, pero bueno, hoy vamos un poco a estrechar el diálogo. Ese Myron Gallardo que venía así, acabado de graduar, fresquecito, con sus idiomas, con esa mente llena de aspiraciones, de expectativas. Cuando puso un pie en los Estados Unidos, ¿qué fue lo primero que pensó? Bueno, imagínate, llegar a Estados Unidos y fue algo como impresionante. A la misma vez tenía muchísimo miedo porque vine solo, no vine con nadie. Hice la travesía por frontera, como muchos cubanos, la hice yo solo, sin absolutamente nadie que me estaba acompañando. Pero, ¿sabes? Cuando llegué aquí, ver ¿cómo decirte? Cuán grande era este país, podías ver solamente en la misma entrada en Texas, cuántas oportunidades podía ofrecer este país para un futuro. Así es imposible para un cubano, por mucho que conozca de referencia de familias, de amigos, por mucho que haya visto y hoy por mucho que las redes nos acerquen, que en ese tiempo en Cuba no todos teníamos acceso a Internet y no todos teníamos ese acceso extendido que hubiésemos querido para comunicarnos con familiares y demás, por mucho que conozcamos historias, nada se compara con ese sentimiento de llegar, ese corazón que se acelera, sí, o sea, las emociones que se mezclan porque dejamos también familias, amigos, dejamos la vida que de alguna manera nos las hicieron casi imposible, Pero, pero, claro, se encuentran los sentimientos. Entonces, es imposible no deslumbrarnos, pero dentro, de todo ese sentir,
hay que tomar determinaciones y hay que tomar decisiones, hay que encaminarse, los ojos no se nos pueden nublar y hay que siempre tratar de ir por el camino correcto, o sea, dando pasos para llegar al éxito. Porque abogado, si ya tenía, o sea, un camino, por supuesto, de los idiomas, que nada tiene que ver con esto. Bueno, nunca pensé en ser abogado literalmente, bueno, porque había estudiado otra cosa, tenía un título universitario de Cuba. A la hora de valorar todas las opciones que tenía, tuve muy buena guía por parte de mi familia, Eso es muy bueno. que me apoyaron muchísimo y de alguna manera me guiaron a presentarme, ok, tienes que estudiar, estas son las opciones de estudio, escoge qué tú quieres hacer. Yo miré todas mis opciones. La carrera de abogado, una vez que ya tú tienes un título universitario, solamente son 3 años. So, fue el camino, como decir, más corto. Dije, bueno, voy a empezar, voy a ver si me gusta. Ya tenía el idioma, no había que Exactamente. esforzarse en ese En esa sentido, parte ya estaba adelantado. o sea, que ya tenía camino recorrido. Exactamente. Y bueno, sí, empecé y cuando entré a Law School, en los primeros 2 meses, Se como que atormentó. no me atormenté, me enamoré de la carrera. Oh, Me sí, gustaba mucho un lo amor que a estaba primera vista. ajá, lo que estaba viendo y bueno, no pensé que fuera a pasar así, porque incluso yo pensé: "Voy a hacer mi primer año, voy a ver cómo me va, si me gusta o no me gusta", porque, yo siempre he sido de la opinión que ser abogado, ser médico es algo que tiene que venir de vocación. Si no te gusta, Totalmente. no puedes hacerlo y entonces ese era mi mayor miedo antes de entrar a la carrera de abogado. Conocí un poquito, pero no conocía tanto. Pero sí, me gustó muchísimo y la manera en que las leyes en este país se aplica, cómo funciona el sistema legal, eso es bien, pero bien interesante. Y nada, ahí comencé y pasé mis 3 años de law school, me gradué, me senté a estudiar para bar, pasé bar en la primera vez que me presenté y bueno, y comencé a practicar. No podía ser de otra manera, abogado. Yo creo que su experiencia quizás le sirva hoy de inspiración a muchos. Hay tantos profesionales que han venido desde Cuba y que sus créditos, o sea, que no conocen cuál es el camino, digamos, para poder de alguna manera aquí en los Estados Unidos hacerse también un profesional, los créditos que tienen en Cuba, cómo valen aquí. Eso es un diálogo que quisiera tener con usted en otro momento, o sea, en otro episodio. En este episodio de hoy hay tantas cosas ocurriendo desde el pasado 20 de enero y hasta la fecha que es inevitable Sí. dejarlas para después, o sea, que las tenemos que tomar ahora. Pero no sin antes terminar de preguntarle algo que tiene que ver directamente con la vocación. Usted decía que para ser abogado, para ser médico, para ser maestro, para enseñar, aun cuando la perspectiva de la profesión, claro que sí, pero la vocación tiene que estar. Y yo comparto ese criterio perfectamente con usted porque si a veces haciendo lo que nos gusta nos frustra, imagínese algo que nada que ver que también rechace. Exactamente. ¿Por qué inmigración y criminal? Dos ramas, o sea, que se mezclan, pero a la vez están separadas, que hasta cierto punto provoca que el inmigrante se identifique con esta persona que vino, que entró de una manera quizás no de la mejor manera posible, no de la manera correcta. ¿Qué pensó usted? ¿Por qué inmigración cuando hay otras? Ok, bueno, criminal principalmente cuando entré a law school y ya llevaba un tiempo, unos meses en law school, comenzaba ¿sabes? A como a relacionarme un poco más en el sistema legal, las leyes, y veía muy, ¿cómo decirte? Como muy atractivo toda la parte de criminal, ir a defender a la corte, defender ya sea defender a una persona o hacer de prosecutor, de fiscal, como se le conoce en español. Todo este sistema legal de la parte criminal es muy activo todo el tiempo en corte, todo el tiempo tienes que estar litigando delante del juez. Hay muchísimas cosas de criminal que la verdad Viva el litigio. son bien lindas. Sí, sí. A mí me gusta ir a la corte, no me gusta estar No es un sentado. abogado de No, documentos, no es no, un no, abogado de no. oficina. Su temperamento es para Hago mucho poderse. trabajo de oficina, pero a mí me gusta mucho lo que es la litigación, ir a la corte, presentarme ante los jueces, presentar las mociones, discutir los casos y de alguna manera es bien remunerante cuando tú ganas un caso o cuando tú logras que una persona la sacas de la cárcel y esa Ay, persona qué queda bueno. libre y hay muchas personas que desgraciadamente son inocentes y están en una cárcel hoy mismo. Y lograr eso es algo bien remunerante. En cuanto a inmigración, criminal tiene muchos lazos
que lo unen a inmigración en este país. Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que la inmigración se convierte prácticamente en una rama legal completa donde existe una corte de inmigración, donde existe un sistema migratorio, yo creo que uno de los más grandes que tiene el mundo en cuanto a inmigración y lo tiene Estados Unidos. Y INA, que es las leyes de inmigración, está muy relacionado. Te puedo decir casi un 40% de INA están con penalizaciones en cuanto a personas que cometieron delitos criminales. Estados Unidos a la hora de admitir a las personas toma en cuenta tu récord criminal. Hay récord criminal que te hace inadmisible. Y esto aplica no solo a las personas que no son residentes ni ciudadanos. Esto aplica a los que no son residentes y a los residentes también. Los residentes, como lo he dicho muchas veces, son residentes de los Estados Unidos, no son ciudadanos de Estados Unidos. Por lo tanto, cada vez que ellos están entrando a este país, están pidiendo admisión. Si en el proceso de admisión usted es inadmisible porque usted fue convicto de un crimen, usted va a ir delante de un juez de inmigración y le van a hacer un proceso de deportación donde usted tiene que defenderse presentando ya sea un 212H, que es un perdón migratorio, una cancelación del proceso de deportación, donde hay muchísimos requisitos que aplican. Detrás de todo esto, el case lo que hay es, ¿qué te puedo decir? No creo que los libros quepan en el estudio de todo lo que se ha hecho en cuanto a todos los casos y el legado legal que hay detrás, el precedente legal, disculpen, que hay detrás de todo esto, lo que es las personas que son convictas de crímenes y que son puestos en proceso de remoción. Y ahí entra criminal porque tú tienes que coger el estatuto criminal por el cual cargaron a esa persona y tienes que hacer una comparación con el Estatuto Federal Criminal para determinar si ese crimen del cual la persona fue convicta se considera un crimen de torpeza moral, si es una felonía agravada, qué consecuencias migratorias va a traer ese cargo criminal que usted fue convicto delante de inmigración. Por otro lado, hay personas que fueron convictas hace muchos años y de alguna manera existe una herramienta en la parte criminal que se llama motion to vacate. Es una moción para eliminar la convicción. Esa moción mayormente casi no está disponible para nadie de esos años, de muchos años atrás, porque tú tenías 2 años para hacerla. Sin embargo, si tú logras que la fiscalía esté de acuerdo con tu moción, tienes grandes oportunidades de que sea aprobada la moción. ¿Y qué significa esto para una persona? Vamos a decir que hay una persona residente permanente. Ok. Fue convicto en el año 2000 de un asalto agravado con un arma que puede causar la muerte, digamos una pistola, un cuchillo. Esta persona nunca había salido desde el año 2000, sale en el No hizo 2000. ciudadanía cuando le tocaba, es residente. Salió Listo, salió de viaje, no importa que sea Cuba, dejémoslo claro. a- Porque cualquier país está pidiendo admisión cuando regresa. Para no regresó, equivocar. está pidiendo admisión, los oficiales lo pasan para lo que comúnmente le dicen el cuartico, que es la zona donde hacen el proceso de inspección. Ok. Una vez que entran ahí, el oficial se da cuenta, tiene un crimen, ¿ok? Le hacen como un assessment ahí, Ujú. llenan una serie de documentos y lo ponen en detención. Él tiene que comenzar a defenderse. Vamos a decir que el crimen que hablé es una felonía agravada. Al ser una felonía agravada, no le aplica cancellation removal. El 212H no tiene las personas correspondientes para hacer un waiver. Pero si tú logras, si un abogado criminal logra que la convicción sea vacated quiere decir que el gobierno va a anunciar, la fiscalía anuncia que los cargos han sido desestimados, aunque hayan pasado toda esa cantidad de años. Automáticamente el caso de inmigración se cae, porque ya no hay convicción. Automáticamente tú pones una moción, desestimas el caso completo y esto es Y motion se to llama vacate, caso criminal. criminal y después de Y después de inmigración. inmigración. Entonces ahí es donde entra usted a hacer todo esto. Entonces se mezcla, Todo. es un ejemplo de cómo se puede, de cómo se puede mezclar algo que he escuchado en el ardor de ustedes, los abogados, o sea, que lo comentan o que lo nombran entre ustedes, immigration. Immigration, Es exacto. donde se mezcla todo esto. Sí. Y es también donde puede entrar la categoría de muchísimas personas que hoy pueden estar en un hall de inmigración, por ejemplo, porque tuvieron un DUI, puede ser así, abogado. Puedes tener un ojo de inmigración por eso. Lo que pasa es que las personas que ya tienen un crimen, que el crimen todavía tú no eres convicto. Como tú no eres convicto, tú no eres culpable. Inmigración no puede traer cargos de deportación basado en eso. Pero sí te ponen un ojo de inmigración porque tú eres una persona que estás arrestado por las autoridades de un estado, X estado, y entonces tú no tienes un estatus legal que te proteja aquí como ser residente permanente. Entonces te ponen en detención,
Entonces comienza todo un proceso de que tienes que pedirle fianza a un juez de inmigración si eres elegible. Lo otro es que también los cargos criminales, detrás de eso también viene el sujeto qué personas son elegibles para fianza. Las personas que son cargados con ¿Cómo se determina eso? ¿Cómo determina ustedes la corte quiénes sí, quiénes no? ¿Por qué sí, por qué no? se determina de cuándo, de quién es la jurisdicción y si las personas están sujetas a detención mandatoria. Por ejemplo, las personas que son arriving aliens son los que entran pidiendo admisión por los puertos de entrada. Hay otras categorías de arriving alien, quiere decir las personas que tienen la primera casilla marcada. Esas personas, por ejemplo, todas las personas que entraron por CP1 son arriving aliens. Las personas que llegan al aeropuerto y son detenidas en el aeropuerto y son pasadas a centros de detención son arriving alien. ¿Ok? Esas personas, el juez de inmigración no tiene jurisdicción para escuchar una fianza para esas personas. Por otro lado, las personas que son capturadas aquí dentro de Estados Unidos, sean residentes, sea quien sea, que son los alien present o la otra categoría que es la tercera casilla, estas personas, si son culpables de un crimen de torpeza moral, una felonía agravada, la ley de INA dice que esas personas están sujetas a detención mandatoria. Por eso es muy importante que tienes que verificar si el crimen que tú fuiste culpable se considera o uno o el otro, o qué consecuencias migratorias puede traer ese crimen, porque hay una lista de consecuencias migratorias que traen, igual si tú has estado preso por más de 5 años en 2 ocasiones, los dos juntos, si has estado preso más de un año, hay muchísimas cosas que se unen lo que es la parte criminal con inmigración y es muy importante que tengas un conocimiento de los dos porque a la hora de discutir todo esto delante siempre vas a tener un abogado contrario en el DHS que lo único que ha practicado es inmigración. No creo, muy pocos, no he visto ninguno todavía que haya hecho criminal anteriormente y ahora está en inmigración. Los hay, por supuesto, Pero no pero pasa como regla, sí. no es tan común. So, Okey. es una ventaja que un abogado que tenga la experiencia en criminal y en inmigración te represente en este tipo de casos, porque tienes la ventaja de que tienes una persona de criminal que pueda hacer alegaciones Que o tiene hacer todo el cosas diferentes. conocimiento de Exactamente. ambas ramas, que evidentemente no va a pasar en uno que esté especializado solo en una. Hay algo, que me pone a pensar todo esto que me explica. Por supuesto que en inmigración, como en cada una, ¿no? En criminal y en la que sea que ocupe, eh, los abogados en este caso defienden los derechos del cliente, obvio, este es un país de ley, eso lo sabemos, pero socialmente hablando, los abogados de la calle, que somos tantísimos y que hoy en día están así en redes todo el tiempo, hay algo. Cada persona, por muy criminal que sea, por un delito tremendo, terrible que haya cometido, tiene derecho a un abogado. Y en el caso criminal, hay asesinos, obvio, hay personas que han cometido delitos sexuales contra menores de edad, o sea, cosas así que toda la sociedad, porque toca, porque es lógico, aborrece con todo. En este caso, un abogado de criminal también tiene que practicar el ejercicio de la defensa de su cliente. La visión social, no, o sea, no ha pensado en eso, no le preocupa, nunca le. Ok, no es una cuestión que a uno le preocupe o no le preocupa. Por supuesto, siempre los abogados tienen sus reservas en estos casos, pero en el momento que nosotros obtuvimos una licencia, hicimos un juramento que fue eso, que es defender a cualquier persona bajo cualquier crimen, bajo cualquier circunstancia, es el deber de nosotros de defenderlo. Incluso tú no puedes, te puede costar tu licencia si tú abiertamente dices que no vas a defender a esa persona simplemente porque cometió un crimen X, digamos, porque no puedes hacerlo. Tú hiciste un juramento que tú vas por encima de todos esos prejuicios, que vas por encima de todos esos problemas que puedan haber o lo que pueda decir las personas. Tú eres un abogado de defensa criminal, tú tienes que representar a cualquier persona bajo cualquier delito. Es decir, sus Siempre. convicciones personales o quizás religiosas le pueden de alguna manera a usted como ser humano cuestionar todo el tiempo y aborrecer todo esto, pero como abogado tiene la total obligación, aun cuando la sociedad lo señale, porque no son pocos los casos que se han conocido en el mundo entero de casos así terriblemente mediáticos, impactantes y que los abogados de verdad han sido acosados por las personas, por la sociedad de una manera fuerte, incluso sus familias y cosas así. Y eso a veces marca, eso a veces son Por ejemplos supuesto. que no son ejemplos que alimentan el deseo de hacer. Exactamente, pero yo creo que esos ejemplos deberían alimentar un poco más el deseo de hacerlo. ¿Por qué? Porque
si esas mismas personas que están acosando estuvieran en esa situación, quisieran que alguien los representara. Y la verdad es que todo Su el mundo familia, tiene, exactamente, nadie sabe qué pasó en el caso, nadie sabe qué pasó atrás. Y han habido muchísimos casos de estos casos extremistas, así, que las personas han sido inocentes. Ha sido todo algo que ha sido fabricado. Y por eso existe el derecho para a eso que existe la tú, ley, como usted decía. exactamente, tú tengas un abogado te defienda, que un abogado llegue al fondo de todo. Si tú eres culpable y tú lo hiciste y la evidencia es clara de que tú lo hiciste, tengas abogado o no, tú vas a pagar de una forma u otra. Eso está claro porque la ley es clara, ¿ok? Pero todo el mundo tiene el derecho de ser defendido y mi opinión es que un abogado de defensa criminal no puede, tú no puedes mirar los casos de esa manera. Tú simplemente tienes que ver que es una persona que está ahí, que está siendo acusada, que no es culpable y que necesita una defensa criminal para poder defenderse de los hechos, de los cargos que el gobierno está trayendo. Y primeramente necesitas ver toda la evidencia, necesitas escuchar la historia de las dos partes porque nadie sabe, nadie estuvo ahí, nadie sabe lo que pudo haber pasado detrás de todo esto, nadie sabe cuáles fueron, digamos, Los móviles del crimen. los modos, es decir, exactamente los motivos por cual la Exacto. persona actuó de esta manera. Y la ley es clara. Las personas que tienen, que están con cargos criminales y que de alguna manera el gobierno está pidiendo cárcel, tiene derecho a un abogado, ya sea un abogado privado si lo puede pagar, o si no, va a tener un abogado público que le va a poner el gobierno, porque ese es su derecho. Y como lo dije, nosotros hicimos un juramento que bajo ese juramento no podemos de ninguna manera eh, rechazar un caso exactamente bajo un Basado en hechos, prejuicio exacto. de ese tipo. Hay algo que, bueno, si bien apunta en este sentido, entonces se puede revertir perfectamente. Estamos hablando para los cubanos, con los cubanos y también, por supuesto, para otras comunidades, pero conocemos mejor, obviamente, la nuestra. Y yo me atrevería a decir que el crimen que más impactó a la comunidad cubana en Estados Unidos, bueno, en Miami, que estamos en la ciudad de Miami, pero en todo Estados Unidos, en Cuba y también en otros lugares del mundo fue el asesinato del Tiger. Eso, fueran seguidor del Tiger, no fueran, compartieran su postura social, política, su postura de vida, lo que fuera. En términos de caso, en términos criminales, en términos de cómo se desarrollaron todos los hechos o lo que se ha mostrado hasta el momento, dejémoslo claro, porque la última palabra, obvio, no la tenemos nosotros, la tiene el juez en Exactamente. el momento que eso o sea, que se vaya a dictar sentencia, eh, pero ha movido demasiado, ha sido también muy mediático y hay muchos ojos, hay muchas expectativas sobre lo que puede pasar. Usted decía algo, está el abogado privado que las personas pueden pagar, pero si no puedo pagarlo, yo voy a tener un abogado público que me van a poner. Y a veces las personas piensan, este abogado público no le están pagando, no, sí le están pagando, solo que no le está pagando esa persona, le está pagando el gobierno, para eso están estos abogados. Próximamente, el día 29 será la audiencia. No sé si es la audiencia final, no creo que sea la audiencia final por los detalles que se conocen hasta el momento del caso, no conozco más allá, no trabajo en la corte, del asesino del Tiger, de Damián Valdés. Se han expuesto videos por montones en redes sociales, más extensos, más cortos, mostrando una o más evidencia. La policía tiene evidencias, han arrestado también otra mujer en días pasados relacionada con esto, en fin. Hay especulaciones de todo tipo en redes, pero usted, como abogado criminal, ha tenido acceso a ver hasta cierto punto la información de este caso en corte, cómo se maneja. Las personas piensan, muchos, que el 29 si se hace, vamos, el 29 vamos, tiene 30 años, porque es asesinato en primer grado, cadena perpetua, lo que sea. No pasa así, no funciona así. El abogado les va a explicar en detalles qué puede pasar. Esta persona, claro, todo el mundo quiere que le den la pena máxima, pero también tiene derecho a que su abogado, sea público, sea privado, pelee para que no le den la pena máxima. Exacto. También pasa, es su derecho. Ok, en este caso, como otros casos de asesinato, son casos que tienden a extenderse bastante. Te puedo decir que puede durar hasta 2 años el caso abierto entre una cosa y otra en lo que se presenta evidencia. El gobierno sigue encontrando nueva evidencia. Cada vez que presentan nueva evidencia piden aplazamiento, aplazamiento. Igualmente, la parte de la defensa, tanto como la fiscalía, va a tomar deposiciones de los testigos que se van a presentar. So, la defensa va a tomar deposiciones de todos los testigos que tiene la fiscalía, tanto la fiscalía va a tomar deposiciones de los testigos que va a presentar la defensa. Todas estas deposiciones a veces es un trabajo bastante engorroso. ¿Por qué? Porque mayormente vas a tomarle deposiciones a 5 o 6 oficiales
que estuvieron en el arresto, oficiales que están, por supuesto, ocupados las 24 horas del En otros día. casos. Exactamente. Entonces, a veces tú agendas la deposición y simplemente el oficial no pudo presentarse porque hubo una emergencia y tuvo que salir. Ahí se O suspende la sesión. no, eh, O sea, cuando suspende la llega deposición. exactamente, se suspende automáticamente la deposición. Bien. Entonces, cuando tú vas delante del juez otra vez y dices: "Pues mira, el día de la deposición pasó esto y esto, yo no voy a juicio hasta que no tome la deposición, dame un aplazamiento", y el juez, por supuesto, se lo va a dar Porque porque está en todo su derecho. es tu derecho a tomar la deposición. Por otro lado, también, el juez da aplazamientos para que la fiscalía y la defensa hablen y de alguna manera lleguen a un acuerdo, la fiscalía ponga una oferta sobre la mesa. El caso se puede acabar de un momento a otro si la defensa y el acusado aceptan la oferta de la fiscalía, simplemente se para, eso dura 10 minutos. Que en este caso creyera ser abogado. Es un cambio de... Hipotéticamente, dejemos claro que hipotéticamente, el abogado no lleva el caso ni de una parte ni de otra, el abogado practica defensa criminal, pero no está haciendo específicamente este caso. Estamos hablando de qué pudiera pasar, estamos especulando, Exacto. para que no hayan lecturas Digamos y que saquen de contexto el diálogo. en la corte anterior, hipotéticamente, la fiscalía extendió una oferta a la defensa, una oferta que fue tentativa para la defensa, se le presentó al acusado, el acusado dijo que yo voy a tomar esa oferta. En la próxima corte, el acusado se va a parar delante de la jueza, va a presentar una forma que se llama change of plea, que es cambio de declaración de no culpable a declaración de culpable, aceptando la oferta de la fiscalía. Eso se le presenta al juez, el juez lo va a leer, le va a preguntar una X cantidad de preguntas al acusado, como que el acusado está obviando, está dando los derechos que tiene, que está sujeto a deportación si no es ciudadano estadounidense, le va a leer todos los derechos que le está dando y le va a leer todas las consecuencias que trae declararse culpable. Ahí el acusado va a decir si acepta o no acepta. Si acepta, lo van a declarar culpable, le van a tomar las huellas y va a ir a cumplir sentencia. Eso es en caso de que el acusado acepte una oferta de la fiscalía y va a hacer un cambio de declaración de no culpable a culpable. Si el caso va a juicio, ok, la jueza siempre va a tener una fecha de corte para preguntarle a las partes: defensa, ¿usted está listo? Sí, no. Fiscalía, ¿están listos? Sí, no. Si la fiscalía dice que no está listo, tiene que decir por qué no está listo y presentar a la jueza todo por qué no está listo, Dar más porque tiempo. exactamente, el hecho de que tú veas en el doque de la corte, y lo van a ver en muchos casos, trial date, que es Sí. día de juicio el 28 de enero, no quiere decir que ese día va a ser el juicio. Ese día es para ver si están listos para juicio. Si los dos dicen estamos listos para juicio, perfecto. Comienza la selección del jurado. Que no es un día, que no es No, un juicio de un un día día. tampoco. La selección de jurado no dura un día. En este caso no creo que dure un día. No creo que dure un día, primeramente, porque va a ser, en mi opinión, va a ser bien difícil sacar un jurado en Miami-Dade para este caso. Ha sido un caso muy controversial. Demasiado. Exactamente. Aquí en Miami viven muchísimos cubanos Mu y los medios, los social media ha estado muy Muy al metidos. pendiente, hay mucha, Exacto, y hay mucha mucha especulación. Entonces, encontrar un jurado que sea un jurado justo, que no esté biased, va a ser algo difícil. Por eso te digo que no creo que en un día logren escoger un jurado. Además, no es cualquier jurado, van a escoger un jurado para un caso capital. Bueno, no un caso capital, pero bueno, lo que es un life sentence o un caso capital, bueno, sí, pudiera exactamente, ser. pudiera ser. Puede no, pero puede. Donde obligatoriamente tienen que haber 12 personas en ese jurado. O sea, no va a ser un jurado de 6 personas como es cuando un misdemeanor, otro tipo de cargos, van a ser 12 personas. Después que se escoge el jurado, la jueza va a establecer cuándo va a comenzar el juicio y comienza el juicio. Antes del juicio, las dos partes van a presentar lo que es los motion in limine, se llama. Son mociones para excluir evidencia por X o por Y, por violaciones de leyes, por violaciones de esto, violaciones de aquellas, y la jueza va a dar una orden en cada una de esas mociones antes que comience el juicio. Va a comenzar el juicio, la fiscalía va a presentar todos sus testigos, va a hacerle lo que es direct examination y después la defensa viene a hacer un cross-examination, la fiscalía otra vez, y así va a pasar cada testigo por ahí. Le van a hacer todas las preguntas pertinentes. Van a haber objeciones todo el tiempo por parte de la fiscalía cuando la defensa está haciendo sus preguntas, por parte de la defensa cuando la fiscalía está haciendo sus preguntas, porque a veces las preguntas están en violaciones de las reglas de evidencia. La fiscalía va a presentar toda la evidencia que tiene, la defensa va a presentar la evidencia que tiene, la Es por largo defensa, entendido. exactamente, la defensa va a presentar todos los testigos que tienen. Cuando todo esté presentado, todo termine,
la fiscalía va a hacer un closing statement, so, como un cierre del caso, primero se hace una presentación antes de todo eso y al final se hace el closing statement, que es como de alguna manera dirigirse al jurado Ok. diciendo por qué la persona es culpable y explicando todas las cosas. Y por parte de la defensa igual diciéndole al jurado por qué la fiscalía no demostró que la persona es culpable. El jurado se va a retirar, va a deliberar y va a dar una sentencia. Este juicio que acabo de Usted hablar, lo ha resumido de la mejor manera posible y en tiempo récord, sí, pero creo que pero no puede haber termina así, porque ¿qué pasa? Si hay un problema con una persona del jurado o cualquier problema que haya en el juicio que ponga en compromiso el juicio, todo empieza desde cero otra vez. Todo empieza desde cero, el juicio lo suspenden. Digamos que hay un jurado que está hablando por fuera, automáticamente la defensa va a traer mociones este es el para. peor escenario posible, este Exactamente. que menciona, pero pasa. Pasa, por supuesto, pasa. Y como te digo, esto es yo creo que la fiscalía lo debe tener en cuenta y la defensa también. Es un caso muy controversial. En ese jurado van a haber personas que son cubanos, 100%, y ahí es donde vienen estos problemas. El jurado no puede hablar fuera de ahí, no puede dejarse influenciar. A veces se ponen mociones para que le dicen como capturar al jurado, por decirlo en español, que aíslan al jurado durante el juicio. El jurado no tiene acceso Ayuda afuera. a comunicarse para que no se Exactamente, filtre la información, para obvio, evitar ¿qué todo pasa? esto, pero pasa muchísimo que se suspende el juicio completamente y empieza de cero otra vez a seleccionar jurados, seleccionar todo. Entonces, es un proceso bien largo. Me atrevería a decir que todo el 2025, y cuidado nomás, Posiblemente. estaríamos en Si víspera. no llega a un acuerdo y esto va a juicio, posiblemente, a no ser que haga una selección de jurados bien rápida, que no lo creo, no debería ser porque, como te digo, gran parte de las personas que están en Miami son personas Es que que están. abogados ha sido, como le dije al inicio de tocar este tema con usted, ha sido de verdad muy impactante para seguidores o no seguidores, para personas con opiniones totalmente distintas, que consumieran o no su música, que bailaran o no sus temas, en fin. Y ha sido también, o sea, la evidencia que se muestra, que aunque no puede ser concluyente para un jurado así para determinar en un día si eres culpable, que tenga un video que así lo muestra, obvio, es demasiado desgarrador y no es, o sea, no puede ser de otra manera. No se puede manejar de otra manera, aún, cuando ya le digo, no, aún cuando no me conduela, aún cuando no hay empatía, porque sea una persona muy fría, lo que muestran esas imágenes no pueden tenernos de otro modo que no sea la expectativa de qué puede pasar. Y mucho más con una persona que tan fríamente cometió un crimen de, semejante magnitud. Cerrando este tema y comenzando en otro que, le impactan igual o peor a cubanos dentro de Estados Unidos y también a cubanos, por supuesto, que están en Cuba. El día 20 llegó el presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca. Felicidades, todo bien. Primeras 24 horas, 73 órdenes ejecutivas, para no ser específica, más de 70 por si omito una o dos. Pero bueno, eso es, por ahí se maneja la cifra oficial. Y por supuesto, inmigración en primera, son las primeras. Primera plana, inmigración. Han sido muy polémicas. El tema de eliminar la nacionalidad por nacimiento a la ciudadanía, por nacimiento de aquellos hijos cuyos padres son indocumentados, o también en algún momento se habló de núcleos mixtos, o sea, una madre tiene documentos, el padre no tiene documentos, o sea, pasa así a la hora también de las deportaciones. Estas deportaciones, estas redadas que se han visto en algunas ciudades, que han comenzado indicios de que puedan pasar. O sea, esto tiene a todos los inmigrantes que hoy en los Estados Unidos no tienen documentos legales todo el tiempo en un absoluto terror, porque no podemos decir otra, o sea, no podemos usar otro término. En la oficina, imagino que usted ha visto en estos últimos, digamos, meses del año, primeros días de enero, un cúmulo de personas, no hice esto, no hice mi asilo en tiempo, no hice este otro documento en tiempo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo? Si no ajustar, por lo menos tener un proceso en marcha que de alguna manera me ampare a mí a quedarme aquí. Y como esto, muchas cosas más, pero vamos a comenzar por aquí. CBP One y Parol, no tiene sentido que hablemos de eso porque ya se sabe que son dos programas, dos órdenes ejecutivas que había firmado el expresidente Biden durante su mandato y solo con una firma eso se terminaba, eso se había anunciado, pasó así. Pero
ya entrando en esta otra materia del tema de eliminar la ciudadanía, del tema de las deportaciones a tantas personas que son indocumentados, tiene mucha gente muy asustada. Ok, bueno, vamos a empezar por la parte de la orden ejecutiva de quitar el derecho de ciudadanía por nacimiento. En mi opinión, esto es una estrategia para que esto sea litigado y hay una interpretación de la enmienda número 14. Vamos a empezar que el derecho a la ciudadanía por nacimiento no lo dio ninguna orden ejecutiva, no lo hizo el Congreso, lo hizo la Constitución de los Estados Unidos. Intocable. Eso es, ¿qué te puedo decir? La Constitución de los Estados Unidos es, como le dice, es la ley de este país, es lo que rige a los Estados Unidos y es lo que hace a Estados Unidos uno de los países más grandes del mundo. Entonces, ¿cómo funciona? Tú no puedes con una orden ejecutiva cambiar la Constitución. La Constitución, bueno, no se cambia, eso es lo primero. La Intocable. Constitución de aquí es intocable. La Constitución se interpreta. ¿Ok? So, yo por eso creo que lo que hizo el presidente es crear esta orden ejecutiva polémica para que esto llegue a la Corte Suprema y hay una interpretación de que qué se quiso, cuál fue la intención de la creación de la 14 enmienda y específicamente de por qué esto aparece en la 14 enmienda y qué querían los padres fundadores o los que escribieron la Constitución a la hora de decir esta parte de que las personas que nacieran aquí en suelo de los Estados Unidos adquirían la ciudadanía por nacimiento. Entonces, ya incluso hay demandas en contra de esta orden ejecutiva. Este paso que hicieron no fue un paso en vano y a lo loco tampoco. Primeramente porque existe un caso, hace muchísimos años, un caso de una persona de nacionalidad china. Los padres eran indocumentados, estaban en Estados Unidos y él nació en Estados Unidos. Él sale de los Estados Unidos, va a China a visitar a su familia y cuando regresan le dicen que no es ciudadano de los Estados Unidos. Y ahí comienza todo un caso legal y ese caso legal fue litigado, litigado hasta que él ganó. Pero ese caso creó mucho precedente. Es lo que llaman en los términos legales ustedes el precedente que siempre, al que siempre se apela en algún caso determinado. Correcto. Y ese caso creó mucho precedente y dejó muchas preguntas sin contestar. Y ahí es donde esta administración quiere llegar. No es que lo van a eliminar, no lo pueden eliminar porque, como te digo, no se puede cambiar la constitución y eso está en la constitución en la 14 enmienda. Por ejemplo, alguien que ahora Pero, mismo, una madre indocumentada, no importa del país que haya venido, no, o sea, no vamos a entrar en esos detalles, no vamos a cuestionar, que está ahora mismo teniendo su bebé, este niño, a la hora de inscribirlo. es ciudadano americano, es ciudadano de los Estados Unidos, sí o sí, porque lo dice la 14 enmienda. Él tiene una orden ejecutiva la cual está siendo litigada, va a comenzar a ser litigada y hay que ver qué va a pasar con eso, Es un pero proceso que en puede mi tardar opinión, años sí, también. en mi opinión no puede cambiar eso. Eso no se puede cambiar ahora mismo, porque está en la Constitución. Pero la estrategia y el objetivo de esta orden ejecutiva es eso, que comiencen las organizaciones de pro inmigrantes a poner demandas en contra de la orden ejecutiva para que esto en un momento llegue a la Corte Suprema. La Corte Suprema no ve, a ver, la Corte Suprema se le presentan anualmente unos 6.000 casos para revisión. Ellos ven de los 6.000 casos que se le presentan anualmente, si acaso 100, 105 casos. El resto son desestimados, son denegados, porque la Corte Suprema tiene esa jurisdicción. Ellos ven los casos que ellos consideran ver solamente. Y por supuesto, esto es un caso que ellos saben que va a llegar a la Corte Suprema. ¿Por qué? Primeramente, como estamos hablando de un problema de lo que es la Constitución, la Corte Suprema tiene jurisdicción directa a este tipo de casos y este caso puede ir directamente a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, Que eso es lo que es un quieren tema, realmente para que los jueces de la Corte Suprema interpreten una vez más, aparte de ese caso que hubo ya, si existe de verdad la ciudadanía por nacimiento y si cuando se creó esto, se creó para todas las personas, sean hijos de indocumentados o hijos de no inmigrantes que nazcan en los Estados Unidos. o sea, que es un tema del que, por supuesto, Se basa y muchísimo. hablaremos, y hablaremos, y regresaremos a hablar. Hay algo también que yo quiero que usted deje claro, aun cuando se puede haber dicho, no siempre hacemos las lecturas correctas de los mensajes que nos dan. Hay, o sea, no es lo mismo, no se define igual a un indocumentado que a una persona o sea, que no es lo mismo un inmigrante que un inmigrante indocumentado. No es lo mismo una persona que tenga un proceso X, así hasta ahora mismo no tenga una residencia en mano, no tenga un TPS, no tenga otro documento legal, no tenga un I-220A, no tenga
Ese sí es indocumentado, el que entró por la frontera y no se entregó a ninguna autoridad migratoria, no le dieron ningún documento y se fue para la casa de alguien y está haciendo una vida en este país y no aparece en ningún registro. Ese es el indocumentado. ¿Es así? Exactamente, son las personas que nunca, hay personas que entraron y nunca los detuvieron, pero sin embargo presentaron un asilo, comenzaron procesos migratorios de una Okey, manera u otra y de alguna manera u otra ya están bajo inmigración. Esas personas, no es que tú estás ilegal en los Estados Unidos, de alguna manera, por okey. decirlo así, no es que estés ilegal, pero tú tienes un proceso al cual tú vas a presentarte. Mientras ese proceso esté en curso, ellos no pueden deportarte, no pueden hacerte nada, porque ese es tu derecho, es lo que dicen las leyes. Tú me has gustado tu estatus migratorio, pero tú tampoco andas por la vida así, tú tienes un número de social o tienes un documento, algo, tienes un proceso de asilo abierto, esté demorando Exacto. el tiempo que esté demorando. Estas personas tendrían igualmente que preocuparse que estas otras que no tienen ningún documento legal. Por supuesto que no, las personas que tienen procesos abiertos, ya sean ajustes de estatus pendientes, asilos pendientes, aplicaciones de visas de trabajo pendientes, aplicaciones de visa U, de visa T, de VAWA, de ajustes de estatus por peticiones familiares dentro del país. No Cualquier tienen, proceso exactamente. que esté en Mientras curso. no exista una orden final de deportación o que tú nunca hayas presentado nada, no tienes ningún problema porque tú tienes que terminar tu proceso. Ok, abogado, también esto nos lleva a cuestionarnos otra cosa. También hay otras personas que entraron a este país por la aplicación CBP One, que ahora mismo no han aplicado a su residencia. Yo siempre he escuchado de parte de ustedes, de parte de los abogados, que la ley no se aplica con carácter retroactivo. No sé si estoy en lo cierto o no. La CBP One se eliminó, Ya. pero no quiere decir que la persona que entró aquí por CBP One y que todavía no tiene el tiempo establecido para aplicar, si es cubano, ajuste cubano, o si no ha aplicado un asilo, si es de otra nacionalidad, no lo puede hacer y esté ahora mismo en el limbo. No pasa así. No, estas personas de CDP-1 primeramente están protegidos bajo un parol. Mientras el parol está activo, ellos tienen un estatus, es su estatus de parolado. No han sido admitidos. Estas personas se consideran bajo las leyes migratorias que están pidiendo admisión en la frontera. Tú no has sido admitido a Estados Unidos. Mi recomendación, pon una aplicación del tipo que sea en la Corte de Inmigración o delante de USCIS. Pero ponla ya. ¿Ok? Recuerda, el parol es algo que yo te di, pero yo te lo puedo quitar. Eso tienen que tenerlo muy claro. El departamento te dio un parol por 2 años, pero yo puedo mandarte una carta, okey, tu parol a partir del día de hoy es inválido. No todo el mundo, es verdad, corre con la misma suerte. Cerraron CBP One al punto de, 20 minutos antes, personas que estaban allí, que estaban casi a su tiempo, o sea, en su tiempo de su horario de su cita, y de verdad ha sido desgarrador muchos testimonios de muchas personas que hemos visto porque, estaban del lado de allá solo por segundos, solo por minutos, pero bueno, desafortunadamente también estas cosas pasan. Ahora, estas personas que tienen estos procesos y regresamos a la defensa criminal. Volvemos al punto de partida, que tienen cualquiera de estos procesos abiertos y cometen el más mínimo crimen, ya sea misdemeanor, felonía, o bueno, ya sea otra cosa de otra envergadura, otro crimen de mayor envergadura, que los detienen automáticamente. Mm. Automáticamente inmigración en Florida le están poniendo hold de inmigración. No todos los estados pasa eso, en Florida ponen hold de inmigración porque las autoridades estatales de Florida informan inmigración automáticamente. Los estados santuarios como Nueva York, California, Colorado me parece que es estado santuario, no estoy muy seguro, no hacen eso no pasa. Pero los otros estados que se informan de inmigración le ponen un hold de inmigración. Estas personas que entraron por CP1, cuando caen en inmigración porque cometieron un crimen, es bien, pero bien difícil Y los sacar. vemos a diario, cosas tontas como unas primas que vi el otro día, fueron a golpear al novio y a la novia actual del exnovio de una con un tubo de metal, a golpearla. ¿Qué sentido tiene que puedas perder tu futuro en este país, que puedas no tener la opción de legalizarte en este país, de ser residente y luego ciudadana de los Estados Unidos, que a mi juicio es el fin, migratoriamente hablando, de todas las personas que ponemos un pie aquí por algo tan tonto, por Exacto. robar algo tan simple o por hacer algo como eso? Y lo vemos a diario, violencia doméstica, eso es como tendencia en los últimos tiempos. Abogado, le doy tremendamente las gracias. Hemos estado, creo que una hora hablando, hay muchísimo para hablar, son días que evidentemente tendremos noticia tras noticia, información tras información y claro que nos volveremos a ver para hablar entonces de
temas legales para llevarle a usted este mensaje, para llevarle a usted nuestra opinión, que no queremos que sea su opinión, queremos que haya un diálogo, queremos que haya un diálogo respetuoso y que usted conozca de las leyes en este país para que se sume y las cumpla. Muchísimas gracias de verdad por estar, a usted abogado y a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.